vista de mi justicia. Por ahí muchos ya no sabemos ese, que es Isaías 41:10. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Pero sabemos que el enemigo siempre va a perder. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. El enemigo siempre perderá. Sabemos que el enemigo ya tiene sus días contados. El enemigo no va a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. El enemigo tiene un día señalado en el cual el juicio de Dios va a ser en contra de él. Es muy importante que nosotros no estemos en ese lugar de los enemigos de Dios, ni de los enemigos del pueblo de Dios. Es mejor estar en el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre de Dios Todopoderoso. Es muy indispensable que nosotros nos acerquemos más bien a Dios que nos retiremos, porque va a ser tremenda cosa caer en manos de un Dios vivo, como dice la palabra. Y es mejor que Dios nos tenga como amigos y no como enemigos. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Ahí sí quisiera que alguien me ayudara con la siguiente lectura. Ha reconocido a Jesucristo como siervo sufriente que fue profetizado y lo ha abrazado como su Señor, convirtiéndose en su discípulo. Romanos 8:28 destaca que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El cristiano no está abandonado a su suerte. Dios está presente aún en medio de la aflicción, ayudándole a enfrentar el problema. El mártir es uno que sella su testimonio con sangre. Vivió y murió por lo que creyó. En aras de la redención, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8:32. Habiendo pagado el costo tan elevado por la salvación del hombre, como se puede pensar que Dios no defenderá a sus redimidos. La entrega de su Hijo amado, el sacrificio por nosotros, ha sido la máxima expresión del amor divino por la humanidad. Por tanto, todo cristiano debe tener la certidumbre interior de que Dios garantizará con su Espíritu Santo la presentación de la libertad que Cristo le ha dado. Gloria sea al Señor. Dice, reconociendo que el cántico del siervo es una profecía mesiánica. Aquí nos manda a unos pasajes de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor del Nuevo Testamento. Dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Pero para que nosotros, para hacer énfasis en este versículo, bendito sea el Señor, debemos de reconocer quién es Jesús. Bendito sea el Señor. Debemos de saber quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús para cada uno de nosotros. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es correr a sus pies, es protegerse, como dice la palabra, Él quiere protegernos a nosotros muchas veces, como la gallina dice que cubre a sus polluelos. Así es como el Señor quiere que nosotros estemos en Él. Bendito sea el Señor. Entonces nuestras vidas deben estar debajo de la protección y de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es el que está intercediendo por cada uno de nosotros delante del Padre. Y dice la palabra que si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él también nos va a aceptar y va a dar testimonio al Padre que está en los cielos. Pero también dice la palabra que si nosotros no lo tomamos en cuenta, lo negamos, Él también nos va a negar. Entonces es necesario que nosotros nos apropiemos de Jesucristo, que Él sea nuestro Señor, nuestro guía. Y nuestro Señor quiere decir que vamos a ser
todo lo que Él dice. Bendito sea Dios. El Señor quiere decir que tiene un señorío o que tiene una autoridad sobre nosotros. En este caso, Jesús tiene una autoridad sobre la iglesia y sobre esa autoridad debemos de nosotros andar. Y solamente así, si nosotros andamos en esa autoridad, dice la palabra, que entonces no va a haber ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Yo creo que todos estamos en Cristo Jesús y debemos de seguir buscando protegernos debajo de las alas de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente así, debajo de su sombra, solamente así la condenación no puede llegar a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Pero también el cobijarnos delante de nuestro Señor Jesucristo también implica la obediencia que está estipulada en su palabra. Gloria sea al Señor. Dice Colosenses 3:3, también nos manda a otro versículo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Aquí nosotros nos dice que estamos muertos, aunque aquí en realidad dice que nosotros debemos estar muertos, pero muertos al pecado. Gloria sea al Señor. A nuestros deseos pecaminosos, bendito Dios. Sabemos que la tentación siempre va a venir porque estamos en un cuerpo, bendito Dios. Dice Pablo que con su cuerpo servía al pecado, pero con su espíritu servía a Dios. Bendito sea Dios. Ahora nosotros debemos de tener esa lucha en contra de la carne, porque la carne quiere deseos impuros, bendito sea Dios. Pero nosotros, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a dar la fortaleza para que nosotros no caigamos en ese pecado. Porque dice la palabra que nosotros ya debemos de estar muertos al pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros estamos vivos al pecado, nosotros nos vamos a deleitar en el pecado. Vamos a disfrutar el pecado. Pero aquel que ha muerto al pecado y falla delante del Señor, entonces ese cristiano se va a sentir contristo y humillado y va a buscar al Señor. Entonces podemos estar muertos al pecado para que Dios nos restaure. Pero si estamos vivos al pecado, entonces no va a haber un redargüimiento en nuestras vidas. No va a haber algo que el Señor pueda hacer por nosotros. Si nosotros estamos disfrutando del pecado, entonces quiere decir que no hemos muerto al pecado. Nosotros vamos a fallar, pero gracias al Señor que nosotros nos puede perdonar. Pero nosotros no debemos de deleitarnos en nuestros pecados, bendito sea el Señor. Porque la palabra dice que nosotros ya no somos más pecadores, ya debemos de estar muertos al pecado, muertos al baile, muertos a la cerveza, muertos a la inmundicia, muertos a cada cosa. Bendito sea el Señor. Yo me estaba fijando que hace mucho tiempo no había tantas cosas como hay ahora. Ahora el pecado está expuesto aún en los teléfonos celulares, bendito sea Dios, en el internet. Pero antes no había, por ejemplo, el pecado de la lascivia o de deseos sexuales que provocan ciertas películas o ciertas cosas que hay. Antes no la había. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, que no conocía al Señor, era muy raro que un niño o que un joven trajera algún material impropio, alguna revista o algo así. No había esa que tan fácilmente se pudiera conseguir, pero ahora vemos que está al alcance aún hasta de los niños. Entonces vemos cómo la maldad se ha estado impregnando en nosotros, bendito sea el Señor. Entonces aquí se cumple la palabra cuando dice que va creciendo y va sufriendo violencia el reino de Dios. Entonces el cristiano